Libro de Jeremías. Libro de Jeremías en su capítulo 1 y los versículos 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde. Es un día agradable, el primer día del año. Gracias a Dios de poder dar buen principio, de poder mostrar buen inicio. Son discípulos interesados, son hijos que desean honrar a Dios. Veníamos escuchando el primer mensaje y este es el segundo. Dice que vino palabra al profeta Jeremías, pero todavía no era profeta. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y dice en el libro de Job, su capítulo 11 y verso 11, y Él conoce a los hombres vanos, y ve a sí mismo la iniquidad o la maldad o la transgresión de todos ellos. Al considerar, hermano, la palabra que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, dice que Dios conoce y ha conocido que todavía no había sido formado la vida del profeta Jeremías. Te conocí desde el vientre, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Viene en mi mente, hermano, que dice de otras palabras en el libro de Jeremías, en su capítulo 17 y sus versículos 9 al 10. Engañoso es el corazón del hombre. Y dice en el verso 10: yo Jehová, escudriño la mente y conozco la intención de los corazones, que en él hay perversidades, porque dice que es más perversa y engañoso el contenido del corazón del hombre. Pero de poder considerar y comprender, hermano, pero dice que Dios conoce antes que se formase un ser humano sobre la tierra. Y desde el vientre te conocí. Pero dice que la reacción de Jeremías
algo que le hizo impactar en la vida personal de Jeremías. Es algo de que él, en otras palabras, como que le pudiesen dar una sorpresa en la manera de que el velo de misterio que le impedía entender y comprender de las palabras de Dios que le venía hacia él muy personal, cuando le dicen: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di, es la frase que queremos llevar en esta tarde, te di por profeta las naciones, hermanos. Te di por profeta. Es Dios que da, hermanos, eso lo sabemos. Te di por profeta, pero lo que no sabía Jeremías es de que Dios ya le estaba dando, en otras palabras, de que Dios ya le había dado de la frase que dice que yo te conocí antes que naciese sobre la tierra, antes que naciese. Ya ha sido santificado. Pero alguien dirá: ¿pero qué dice usted del texto que dice en el libro de los Salmos 51, 1 al 3, me parece? Desde el vientre, desde el seno de mi madre, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, hay una respuesta para ese texto. Desde el vientre de mi madre y de la formación de mi vida ha sido en transgresión y en maldad me concibió mi madre. Muy bien. Porque el germen del pecado, como la generación que nos tocó, pero de la formación y el nacimiento de Jeremías, no era profeta, pero la palabra que dice en boca de Dios mismo, que yo te conocí antes que fuese formado, hermano, te di por profeta. Ahí podemos considerar, hermano, ahora de poder avanzar, pero de los textos que nos hace pensar, hermano, de que Dios, Él conoce a los hombres vanos. Posiblemente viene en nuestra mente en la formación que ha sido concebido, que dice el texto de los Salmos. Muy bien. Pero ¿cómo es de que Dios dice que ha dado a Jeremías por profeta a las naciones? Carta a los Romanos. Romanos en su capítulo 8 y el versículo 28 también. 8:28. A los romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Y sabemos, dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios. Pero ¿cómo es posible alguien que ha sido formado y aún no había sido nacido en el vientre de la madre, de poder amar a Dios? ¿Qué podemos entresacar y aprender aquí? Porque me suele escuchar, hermano, que muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Creo que, no sé, una de las noches venía hablando de la tentación de Jesús y de la tentación del hombre sobre la tierra y del mal como un instrumento colocado, pero le llamamos adversario, el diablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, amar a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. No voy a tocar de la palabra predestinación. Todavía lo voy a colocar en un lado. Después, más en el futuro, voy a dar una explicación de la palabra predestinación. Lo que deseo compartir en esta tarde es la palabra que dice que di por profeta a las naciones a los que son llamados conforme al propósito de Dios antes de la formación del hombre en el vientre de la madre. Pero ¿qué pasa con el texto que había mencionado en el libro de los Salmos 51 y los versículos por ahí? De la formación del hombre, muy bien, pero es en el germen del pecado, como desde el principio en el huerto del Edén. Pero aquí dice, estamos hablando de la formación del hombre sobre la tierra, pero la frase que dice, a los que fueron conforme al propósito, añado, o voy a extraer, a los efesios dice, a los que fueron justificados al propósito eterno de Dios, hermano. ¿Para qué? Para la alabanza de Dios mismo. Es decir, que en la omnipresencia de Dios, que han sido conforme al propósito eterno, al propósito eterno, hermano, fue llamado la vida de Jeremías, que Dios le ha dado, te di por profeta a las naciones. Es decir, que el propósito de Dios sobre la vida de Jeremías, antes que naciese, antes que ha sido formado en el vientre de su madre, la formación que es el propósito eterno del llamamiento en la presencia de Dios, hermano, en el tiempo, no en el tiempo que nos rodea. Esto es el tiempo de la gravedad, primeramente, de una ley que rige el planeta Tierra. Por eso nacimos
de carne y sangre. Y la vida es corta, la vida es como la quimera, la vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es como la flor del campo, la vida es como la hierba del campo, la vida del ser humano como la sombra que aparece y luego se desaparece. Es breve la vida de nosotros, no somos eternos. Pero el propósito eterno que dio por profeta a la vida de Jeremías, que antes que naciese es la presencia de Dios, hermano. No es el tiempo en que nos tocó vivir. No es en el tiempo de mi abuelito y de mis padres, sino de la presencia de Dios, de poder, hermano. Por eso cuando dice Pablo, y sabemos, ¿será que ya lo sabemos? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda bien, porque de las cosas que le pertenece a la vida del hombre por medio de Cristo son buenas y son justas. Y dentro de esas cosas que hemos sido participantes de la vida de Cristo, hermanos, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, nos ha, oh Dios, no exactamente ser un profeta en esta vida, pero veo hay una cantidad de profetas, hay una cantidad de predicadores del Evangelio y enseñadores de la palabra de Dios. Y les di por predicadores a las naciones, hermano. Es amplio de poder considerar, hermano, por eso dice, pero vamos avanzando. Gálatas. Me parece que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 1 y el versículo que vamos a dar lectura, verso 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Maravilloso. Por eso dice, pero dice en el verso 15. Verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni siquiera subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y ahí narra la vida del apóstol Pablo, hermanos. Ahora encontramos la vida de él, ya no es Jeremías. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, que es la presencia de Dios, que Pablo lo comprendió, hermanos, que si lo entendiéramos en esta tarde, hermano, en cuanto de las cosas que corresponde
a la vida del ser humano sobre la tierra, no habría personas que se embriagan, no habrían hermanos de ser disciplinados, de beber vino, no habría hermanos de ser disciplinados de las categorías de pecado y transgresión en la vida, hermano. Mantendríamos de un nivel de conocimiento, podría decir, en el nivel de conocimiento en el tiempo mesiánico, que un israelita no tendría necesidad de un rabino. Pero como todavía estamos en el tiempo que nos tocó vivir, hermano, por eso dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, mire este punto, pero cuando agradó a Dios, Padre, te doy gracias, Dios de los cielos y de la tierra, que revelaste de este velo de misterio y revelaste a los niños y escondiste a los ojos de los sabios y de los entendidos. ¿Será que Dios haya hecho acepción el hecho de que eran sabios y entendidos? No. Jamás Dios encontramos en Él injusticia. Él es justo, Él es limpio, Él es, hermano, de la presencia de Dios, que Él traspasa de lo oculto y hace revelar de lo escondido, de ese velo de misterio, de la cual somos sus hijos e hijas, de poder servirle en algo de lo que podemos en esta vida, hermano. Pero la clave es esta: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamamiento de Dios, hermano. Por eso yo no, la verdad, digo, yo no apruebo a alguien que dice, la verdad, yo no soy convertido, no sé por qué estoy en comunión. Yo no apruebo esa actitud, hermano. La verdad, porque conforme la palabra dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hay una revelación de la imagen y de la semejanza de la deidad y de la naturaleza divina, o de la simiente de la raíz de David, o de la simiente santa de Abraham, realmente que se incorporó en la vida del verdadero creyente, hermano. Por eso dice, de la cual no ha sido por revelación de sangre ni carne, sino realmente por la palabra de Dios, hermano, de poder acercarnos ante Él. Romanos, carta a los Romanos, en su capítulo 4 hay un trozo de información aquí. Romanos, su capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, paréntesis,
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, tampoco pruebo de una separación de una pareja. Es que la verdad, hermano, ya no nos entendemos. Creo que fue la elección equivocada del hombre que tengo a mi lado, dice la hermana. Creo que fue una equivocación de elegir esa mujer a mi lado, dice el hermano. Pero miremos, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Es decir, hay una revelación a alguien de ser un buen padre de un hijo, de 2 y 3 o de 7 hijos. Hay una revelación, no del instinto animal adámico, porque él tiene el espíritu de avestruz, que se lo olvida todo, ¿verdad? No lo digo, dice en el libro de Job. Te he puesto por padre. Por eso la cualidad y de la virtud de un buen padre, para darle de comer y beber y vestirlo, educarlos, instruirlos, hasta encaminarlo, porque tú te he puesto por padre de la formación de un hogar. Por eso la palabra de Dios no aprueba el divorcio, hermano. Pero también Dios no prohíbe, si alguien desea quedarse así, sin casarse, tampoco peca, ¿verdad? Siempre y cuando es que tenga la revelación, no adámico, la revelación por el Espíritu de Dios, porque sería bueno que se quedaran como yo. Venía hablando Pablo de los solteros y solteras, que se quedaran como no casarse, ¿verdad? Pero se requiere una revelación, no del adámico. Libro de los Salmos 139. Entonces, pero el punto que estábamos subrayando del Salmo 51, es decir, en el nacimiento de un ser humano viene el germen del pecado. Muy bien. Pero el propósito eterno de Dios, envuelto en ese nacimiento de una criatura sobre la tierra, y en ese propósito eterno y el llamamiento de Dios que le dio por profeta a Jeremías, y fue un profeta, no a media, fue un profeta, no al vecino, sino a todas las naciones. Y también le dieron Saulo de Tarso, de ese llamamiento dentro de la gracia de Dios, que él fue un gran arquitecto y perito contador en el sentido espiritual y maestro a los gentiles, ¿verdad? Tiene su función. Y Abraham: te he puesto por padre de mucha gente. Pero venía hablando de la iglesia, de la plenitud de los gentiles, hermanos. Pero dice la palabra del Señor:
Ahora aquí encontramos en el libro de los Salmos 139 y verso 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Quiere decir que el alma de este salmista realmente, la inclinación del alma de este salmista, él lo comprendió desde la formación de mis entrañas, decía él. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay quienes que maldicen a sus madres, pero ustedes no, ¿verdad, hermanos? No. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y te alabaré. Hay una alabanza. Porque formidables son y maravillosas son las obras de Dios en la vida, hermano. Y en Eclesiastés dice, su capítulo 4 y verso 4, y de todo trabajo que vi que se hace sobre la tierra, de un trabajo bien hecho, de un trabajo que se extrae la excelencia, de todo trabajo y de excelencia, hermano, de toda obra buena, la obra artística, hermanos, y eso debería en la vida de la iglesia, que de todo trabajo y de toda excelencia sea la chispa del omnipotente en nuestra vida, para que nuestra alma y el alma de nosotros no se ciega en el propósito eterno de poder convertirse, bautizarse y comenzar a trabajar, porque te di por profeta en las naciones, te di por padre de un hogar, hermanos, y te di para que llevara el mensaje a los gentiles. Por eso le alabamos en esta tarde, y dice el salmista, te alabaré, pero que es el texto que ha nacido y formado en pecado, sí, pero el propósito eterno de Dios marque en la vida de la criatura y nunca nos encamina a un camino desvarío en la vida, hermano. Más bien, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que inspiramos, todo lo que añoramos, hagámoslo para el Señor y que Él bendiga su preciosa palabra.